beta-lactamasas fundamentalmente, aunque hay otro tipo de enzimas que pueden modificar, pueden terminar también inactivando a otro tipo de antibióticos, ¿de acuerdo? Porque miren ustedes, le debemos este trabajo a Abraham y Chain. Aquí está el profesor Abraham, uno de los mejores patólogos y patólogos clínicos británicos de esa época, y aquí está el profesor Chain, Ernest Chain, quien fue el que también recibió el Premio Nobel de Medicina en el 45, porque él fue el que desarrolló de manera masiva la penicilina. Hasta antes que él no había forma de producir la penicilina de manera masiva. Él es el que se encarga de lograr todos los protocolos de trabajo para conseguir una fabricación masiva de la penicilina. ¿Listo? Los dos escriben este artículo, que es un clásico de la microbiología, y lo publican el 28 de diciembre de 1940 en la revista Nature. Ahí tienen ustedes la cita bibliográfica, se pueden ir hasta la fuente para poder leer. Es un trabajo que es una belleza de trabajo en relación a lo que hicieron. ¿Por qué? Porque ahí describen a una bacteria, el Bacterium coli, ahora ya le conocemos como Escherichia coli, ¿verdad? Y recuerdan que hemos dicho, por lo menos para quienes hagan prácticas conmigo durante todo el año, no existe la bacteria Escherichia. Cuando alguien dice Escherichia, no es microbióloga, no es microbiólogo. Debe tener otra especialidad, ¿listo? Porque los microbiólogos, las microbiólogas, los bacteriólogos, las bacteriólogas, que están formados como debe ser, utilizan precisamente la opción de referirse a quien descubrió estas bacterias y además las detalló en un trabajo fantástico, el profesor Escherick, un pediatra bacteriólogo alemán de principios del 1900. En su honor es que se ha puesto el género Escherichia, ¿de acuerdo? Así que entonces para todos nosotros es Escherichia coli, no Escherichia ni cualquier otro invento. Ahora ya le llamamos Escherichia coli. En ese momento, en 1940, todavía era el Bacterium coli. Estos dos investigadores encuentran en esta bacteria una enzima, una proteína, que tenía la capacidad de poder inhabilitar a la penicilina. No se sabía todavía el mecanismo, cuál era el mecanismo molecular exacto. Ahora ya lo sabemos, ¿verdad? Pero en ese momento fueron los primeros que encontraron, primero, la posibilidad de que Bacterium coli puede establecer, fabricar, expresar una enzima. Dos, que tenga la capacidad de poder inhabilitar la acción antibiótica de la penicilina. Y tres, que eso abría el camino a lo que ahora conocemos como beta-lactamasas o penicilinasas también, pero de manera global beta-lactamasas. Aquí están los mecanismos básicos de resistencia de las bacterias gram negativas. Pueden hacer fenómenos de impermeabilidad, ya ni hablamos, hemos visto en la clase de paneo general, pueden hacer eflujo, pueden alterar sus PDPs o, sobre todo hemos dicho, inactivar enzimáticamente al antibiótico, o sea, utilizar beta-lactamasas, ¿verdad? Si miramos a las gram negativas, recuerdan la figurita de los gram positivos. Si miramos a las gram negativas, observamos lo siguiente, y es el hecho de que no, cuando fabrican sus beta-lactamasas, no las van a soltar al exterior. No, ¿verdad? Porque aquí cambia la estructura de la pared de una gram negativa. Aquí estoy fuera de la bacteria y voy a ir para adentro. Si empiezo a pasar por las cubiertas de la bacteria, lo primero que me encuentro, esto que sería la cápsula, ¿verdad? Ya, de acuerdo, pero no todas tienen cápsula. Cuando llego a la pared, me encuentro estas moléculas que son los lipopolisacáridos, los LPS, que están enganchados a esta membrana, que es la membrana externa o exterior, ¿verdad? Parte de la pared. Y además están acá las lipoproteínas formando lo que son las porinas. Y cuando atravieso todo esto, llego a este espacio, que es real. Este es el famoso espacio periplásmico. Y en este espacio periplásmico está el péptidoglicano, aquí está. El péptidoglicano, que también está en los gram positivos, pero que era muy masivo, ¿verdad? Muy espeso. Ahora, por debajo del péptidoglicano tengo a la membrana celular bacteriana y por debajo el citoplasma. Ahora sí que ya quedó re claro, ¿verdad? Si en las gram positivas, porque no tienen espacio periplásmico, tenían que liberar las beta-lactamasas al exterior, acá no. Fíjense
tienen la capacidad de guardar o concentrar las beta-lactamasas en el espacio periplásmico. O sea que cuando el beta-lactámico pasa por las porinas y llega hasta el espacio periplásmico y viene al péptido glicano, porque tiene que actuar a nivel del péptido glicano sobre las PBPs, ¿no es cierto? Ahí está el mecanismo de acción. En el camino se encuentra con estas tijeras químicas que son las beta-lactamasas. Y estas beta-lactamasas se encargan de cortar los anillos beta-lactámicos e inutilizar al antibiótico, ¿cierto? Así que queda clarísimo, ¿verdad? ¿No hay duda al respecto? Si hay alguna duda, levanta la mano. ¿Listo? Al principio parecía que solo había una beta-lactamasa. Cuando Abraham y Chain publican, todo el mundo dijo, qué interesante una beta-lactamasa. No. En la medida que pasaban los años, cada vez se van encontrando más variedades de beta-lactamasa, tantas que se vuelven un quebradero de cabeza, y entonces no queda otra que buscar cómo clasificarlas. Y es ahí donde entra en juego este químico británico, el profesor Ambler, ya fallecido hace algunos años atrás, y él es el que propone una clasificación que hasta hoy se la sigue utilizando. Se llama la clasificación de Ambler desde ya, pero es injusto, porque esta clasificación de Ambler fue complementada por dos investigadores, Jauregui y Grundström. Lamentablemente, por esas cosas de la vida, los borraron a Jauregui y Grundström y se quedó como Ambler. Hoy por hoy conocemos como la clasificación de Ambler, que clasifica las beta-lactamasas en 4 clases. La clase A, que corresponde a las serin beta-lactamasas o serin cefalosporinasas. Ya se darán cuenta que su blanco principal son las cefalosporinas, ¿verdad? Las de clase B, que son las metaloenzimas o metalobeta-lactamasas. Las de clase C, que son las cefalosporinasas cromosómicas. Y finalmente las de clase D, que son las oxacilinasas. Obvio, tienen acción sobre la oxacilina, la cloxacilina, la napsilina, etcétera, ¿verdad? Aquí están los trabajos originales a los cuales también ustedes pueden recurrir. Siempre váyanse al trabajo fuente, no se queden solo en esta información, ¿de acuerdo? Porque ahí van a encontrar una descripción súper completa y con eso se termina de fijar el conocimiento. Pero si bien la clasificación de Ambler fue la primera en aparecer allá por la década de los 70s, 80s, era muy de laboratorio. Miraba el punto isoeléctrico de la beta-lactamasa, su masa molecular, si bien miraba también el perfil de drogas sobre las que actuaba, pero era más de laboratorio que otra cosa. No anda mal, está muy bien, tanto así que hoy por hoy se la sigue utilizando. Pero aparece esta microbióloga de la que ya hemos hablado en la clase pasada, ¿verdad? La doctora Bush, Karen Bush, y junto a Jacobi y Medeiros elaboran una nueva tabla de clasificación de beta-lactamasas. Esto ahora considerando la localización genética. Esa beta-lactamasa está armada con información que viene desde el genoma, desde el cromosoma o viene desde los plásmidos esa información. Por otra parte, el perfil de sustratos. Trabajan sobre la penicilina, penicilinasas, trabajan sobre las cefalosporinas, cefalosporinasas, trabajan sobre los carbapenémicos, carbapenemasas, ¿se dan cuenta? Por otra parte, ¿cómo les va a los inhibidores? Porque no siempre funciona, como vamos a ver, sulbactam, clavulanato, tazobactam. Hay oportunidades en las que fracasan, vamos a ver. Punto isoeléctrico, ni modo, hay que entrar otra vez al laboratorio, y la masa molecular, que ya venían desde antes, ¿no es cierto? Este trabajo es otro clásico de la microbiología, se publicó en 1995 y ni bien salió, pues muy rápidamente, toda la parte que corresponde a microbiología aceptó esta clasificación, porque era más hasta para manejo clínico, ayudaba muchísimo. Y finalmente ahí nosotros podemos observar, se quedó como la de Karen Bush, pasó lo mismo que con la de Ambler, los borraron a Jacobi y a Medeiros y se quedó como la clasificación de Karen Bush, listo, o clasificación de Bush. Así que entonces ahora tenemos la posibilidad de poder trabajar sobre esta clasificación de Karen Bush, pero hay algo interesante. Cuando miramos a las beta-lactamasas, si bien tienen una serie de nombres, las que generalmente aparecen, las más comunes, las más corrientes,
son las que tienen delante generalmente del número, etcétera, el término TEM, otras el término SHB y otras ZXM, ¿de acuerdo? Cada beta-lactamasa tiene su nombre desde ya. En este caso, esto se debe fundamentalmente a todas las del paquete TEM, porque vamos a ver TEM 1, TEM 2, TEM 3, hoy por hoy hasta el TEM 400 y pico, ¿listo? Y para arriba, y se las sigue encontrando nuevas. Vienen de temonía, se utilizaron las 3 primeras letras, porque era una paciente griega en quien encontraron, aislaron en la década de los 60, una enterobacteria que tenía la capacidad de fabricar una beta-lactamasa, esto en Alemania. Por lo tanto, utilizaron las 3 primeras letras de su nombre y desde entonces nacieron las beta-lactamasas del grupo TEM. Ahora, cuando se encuentra la TEM 2, es una variante de la TEM 1. Encuentran la TEM 3, la TEM 4, la TEM 150. Son variantes que genéticamente todas están relacionadas, emparentadas, ¿no es cierto? Vienen de la misma familia, pero tienen variaciones y por eso surgen los números, ¿de acuerdo? Las SHB son las sulfidrilo variables, de ahí viene SHB. Y lo mismo, apareció la primera, la identificaron bien, esa fue la 1. Una variante de esta aparece en otra bacteria, la SHB2, la SHB3, la SHB, y hoy por hoy sobrepasan las 600 también, casi acercándose al millar. Y las del paquete ZXM, que es muy típica del cono sur de nuestra región americana. Argentina, Chile, Uruguay, Paraguay, Bolivia y Perú. ¿Listo? Que además tienen un número. Hay la ZXM1, la ZXM2, la ZXM3 y así sucesivamente. ¿Listo? Centenares también de ZXM. Estas se llaman ZX porque tienen una acción básicamente de cefotaximasa. O sea, actúan básicamente sobre la cefotaxima. Pero eso no significa que solo golpeen a la cefotaxima. No, terminan golpeando a muchos de los beta-lactámicos, casi a todos. ¿Listo? Pero su acción básica está dirigida sobre la cefotaxima. Y bueno, ahí está la tabla, ya la habíamos visto en la anterior clase. Otra vez la volvemos a ver la tabla. Ya no necesito repasar 2A, ¿verdad? Porque esa era la famosa PC1 propia de estáfilo dorado, hemos dicho, y propia de los enterococos. Entonces ya está, ese pedacito de, que parece una tableta de chocolate, ese pedacito de chocolate ya nos lo hemos comido, ¿verdad? Ahora estudiaremos 3 que son fundamentales. El grupo 1 de Karen Bush, el grupo 2B de Karen Bush y el grupo 2BE de Karen Bush. ¿Listo? Porque todos los días las encontramos. En mi laboratorio las encontramos todos los días. En Escherichia coli, que viene de infecciones urinarias, las encontramos en Klebsiella aerogenes, en Klebsiella pneumoniae, en Klebsiella oxytoca, las encontramos en Proteus, en Morganella, que vienen de infecciones urinarias, que vienen de infecciones de herida quirúrgica, que vienen de cuadros de septicemia aislados a partir de hemocultivos. Todos los días nos encontramos una variante que fabrique algún tipo de beta-lactamasa. ¿Listo? Por eso es que es tan importante que las manejemos de esta manera. Una vez más, si me como toda esta barra de chocolate, me indigesto. Entonces fraccionaremos la tabla y nos quedaremos con ese pedazo. Hemos dicho grupo 1, grupo 2B y grupo 2B. El grupo 1, con su blanco son las cefalosporinas, pero no solo las cefalosporinas. Ese es su blanco primario. Pero también termina tocando ampicilina, amoxicilina, otras aminopenicilinas en este caso. ¿Listo? ¿Los inhibidores funcionan? Pregunta de parcial. ¡No! Jamás. Frente a un grupo 1 de Karen Bush, nunca funcionan los inhibidores convencionales. Así que cuando a sus consultorios o al hospital les visiten los visitadores médicos y vienen las chicas con sus bolsas y les dicen, este es el mejor antibiótico, bloquea todas las beta-lactamasas. Mentira. Y el grupo 1 de Karen Bush, listo, muerto. ¿Verdad? Porque no. Las bacterias que fabrican o expresan beta-lactamasas del grupo 1 de Karen Bush no sufren el efecto de los inhibidores, o sea, clavulanato, sulbactam, tazobactam. No sirven, ¿de acuerdo? Y esto es importantísimo saber. El ejemplo clásico es la AMSE, así se llama esa beta-lactamasa, AMSE.
Ya vamos a ver por qué. Las del grupo 2B corresponden a las llamadas ahora Blair. Hasta el año pasado, y unos meses para atrás, las llamábamos BLEA, las beta-lactamasas de espectro ampliado. Ahora ya no, hemos cambiado la modificación, la hemos actualizado, porque ya la estamos manejando de otra manera. Son las famosas BLEA, o sea, son las beta-lactamasas de espectro restringido, porque su acción está restringida. Sube unas cuantas gradas de los betalactámicos y hasta ahí nada más llega. ¿Listo? Acá, ¿funcionan los inhibidores? Sí, sulbactam, clavulanato, tazobactam, funcionan. Pero a veces no. A veces no. Y ya vamos a comentar esto. ¿Quiénes están aquí? TEM1, típico, clásico. TEM2 también está. SHB1 y otras más. ¿Listo? Así que ejemplos clásicos de Blair son en este caso TEM1, TEM2, SHB1. Ya sabemos de dónde viene TEM y ya sabemos de dónde viene SHB, ¿no es cierto? Para no aprendernos de memoria, sino sabiendo de dónde viene. Y el tercer grupo es el grupo 2BE, que corresponde a las famosas BLE, las betalactamasas de espectro extendido. Aquí sí, generalmente la mayor parte de las veces funcionan los inhibidores. A veces no, porque puede ser que esta betalactamasa se exprese en tal cantidad que hace caer a los inhibidores también. ¿Listo? Pero usualmente van a funcionar los inhibidores. ¿Quiénes están aquí? De TEM3 para arriba, TEM4, TEM5, TEM6, TEM100, TEM150, TEM180, etc. Las SHB 2, 3, 4, 5, 6 para arriba. La CTXM, CTXM1, CTXM2, CTXM3 para arriba. Y las PER1, PER2, etc. Y otras más. ¿Listo? Las más importantes, las que están viendo aquí, o por lo menos los ejemplos más claros, no diremos más importantes, los ejemplos más claros, los que están mirando. ¿Listo? Muy bien. Si yo quiero investigar betalactamasas desde el punto de vista laboratorial, esto no lo anoten, ya lo tienen en las charlas que se les ha pasado, simplemente escúchenme. ¿Qué es lo que hacemos nosotros en laboratorio? En laboratorio, ¿qué hacemos? ¿Qué hago? Lo que hacemos es utilizar estos métodos, el de Jardier y el método de Sanders. En otras palabras, cuando yo quiero detectar fenotípicamente, recuerda la palabrita fenotípica, es lo que vemos, ¿no es cierto? El genotipo está en los genes, en este caso de la bacteria. El fenotipo está en el comportamiento de la bacteria, la miro en la caja Petri, ¿no es cierto? Estoy viendo lo que se expresa ahí, ¿cierto? Entonces, si yo quiero mirar en mi caja Petri el fenotipo que se está expresando de la betalactamasa, si es el grupo 1, si es el grupo 2B, si es el grupo 2B, etc. Entonces practico uno de estos métodos. El método de Jardier, de hecho, para buscar lo que son la posibilidad de detectar betalactamasas, por ejemplo, de espectro extendido. Este método la desarrolló como metodología Jardier y su equipo. Aquí está la cita bibliográfica. ¿Listo? Miren ya desde cuándo, desde 1988 hizo ya esto. Y bueno, lo que él hace es simplemente colocar, dice doble disco, pero en realidad son tres. Ya vamos a ver las cajitas. El disco de amoxiclavulánico es un ABC, y a un lado está el disco de cefotaxima y al otro lado está el disco de ceftazidima. Son dos cefalosporinas de tercera generación. Con eso él detecta BLE y detectamos hoy por hoy BLE. Más adelante Sanders, en todo caso, se va a encargar de desarrollar un método que también es tremendamente útil. Para 1992 desarrolló el método. Utiliza básicamente lo mismo, pero esta vez ya no para buscar BLE, sino para buscar AMC. Y quedó perfecto. Así que, ¿qué es lo que hemos hecho nosotros entonces? Hemos hecho un cóctel, porque lo hemos metido a Jardier y a su equipo, y a Sanders y a su equipo en una coctelera, los hemos agitado y ahora utilizamos este método que nos permite detectar grupo 2, el grupo 1, el grupo 2B y el grupo 2BE sin problemas. ¿Listo? Muy bien, sigamos.
Esto que parece tan complicado, van a ver que es de lo más sencillo que puede existir. ¿Por qué? Porque estamos mirando a los enterobacteriáceos, estamos viendo a los no fermentadores de lactosa, los fermentadores de lactosa. No le presten mucha atención, eso ya lo vamos a ver a lo largo del año. Lo que nos interesa es esto. Aquí están las BLE y aquí están las AMC. ¿Quiénes expresan AMC y quiénes expresan BLE? Habitualmente. Nada más, solo para que vean que esto ya es de manejo general. Esto, por ejemplo, viene del Departamento de Farmacología Clínica y Terapeuta Clínica de la Universidad de La Sabana, en Venezuela, y cualquier otra universidad maneja exactamente el mismo sistema, y cualquier hospital y laboratorio de microbiología maneja exactamente lo mismo. ¿Listo? Solo para que vean en un pantallazo que realmente estamos con un método bastante bueno, bastante eficaz para poder detectar las beta-lactamasas que queremos encontrar. Listo, volvamos al grupo 1. Cuando vuelvo al grupo 1 de Karen Bush, este grupo 1 puede ser de dos posibilidades de presentación. El clásico, que es el AMC inducible, y la otra variante, que es la AMC D-reprimida. ¿En quiénes se presenta? Miren ustedes, en Acinetobacter, Morganella morganii, especies de Providencia, en especies de Proteus, sobre todo si son indol positivas, Pseudomonas aeruginosa, que es un no fermentador, Citrobacter frondi, especies de Enterobacter, Serratia y Klebsiella aerogenes. En todos estos está en su material genético, ya lo tienen incorporado. ¿Listo? Lo que tenemos que hacer entonces es buscar fenotípicamente, despertar al sistema AMC para ver qué es lo que pasa. Porque si logramos detectarle, es peligroso, ¿verdad? Significa que en cualquier circunstancia pueden activar su sistema AMC. Imagínense la beta-lactamasa que ponen en marcha. Entonces hay que tener cuidado. Son cefalosporinasas, porque hemos dicho que en primera instancia queman cefalosporinas, y no sirven los inhibidores, ¿cierto? En la D-reprimida, exactamente las mismas. Obvio, porque ya vamos a ver que la una es variante de la otra. Y lógicamente el comportamiento es el mismo. Si estoy diciendo que AMC es una secuencia genética, entonces, si ustedes quieren, una colección de secuencias genéticas, obviamente están en el cromosoma de la bacteria, no están en un plasma. Si estamos diciendo que son parte de estas bacterias, significa que radican en su genoma central. Por lo tanto, son beta-lactamasas que tienen un origen cromosómico, están en el cromosoma de la bacteria. Si están en el cromosoma de la bacteria, entonces, ¿dónde me las voy a encontrar básicamente o cómo? Conformando un complejo, fíjense. Ahora vamos a mirar la genética de estas beta-lactamasas. Acá tengo lo que se llaman los 1,6 anhidromuropéptidos. ¿Qué son los 1,6 anhidromuropéptidos? No son nada más que los productos de degradación del péptido glicano de la pared de las bacterias. Recuerden que cuando habíamos hablado de mecanismos de acción de algunos antibióticos, habíamos indicado que para que llegue la bactericidia actuaban las autolisinas o endolisinas, ¿cierto? ¿Qué hacen esas autolisinas? Cortan, clivan pedazos de la pared del péptido glicano, a nivel del péptido glicano. Cuando cortan esos pedazos son los 1,6 anhidromuropéptidos. ¿Listo? Ahora esos 1,6 anhidromuropéptidos vuelven, pasan la membrana celular, regresan al citoplasma y son reutilizados. En este caso hay un proceso de reciclaje para ser reutilizados y otra vez volver a fabricar unidades de pared de péptido glicano. Lo dijimos, ¿verdad? Pero en este caso, miren, estos 1,6 anhidromuropéptidos atraviesan porinas específicas, llamadas en este caso las porinas AMG. Desde ya tienen su secuencia genética AMG. Y una vez que pasan, miren ustedes, están pasando, se pegan a un represor, que es el AML.
Muy fácil de acordarse porque es AMPR el represor. ¿El represor qué está haciendo? Es el freno de mano a nivel genético para la producción de la beta-lactamasa. Cuando estos 1,6 anhidromuropéptidos se pegan a la secuencia AMR, a nivel genético ya estamos hablando, en la secuencia de este nivel AMR, lo que va a hacer, miren ustedes, es convertirse en un activador que va a trabajar a nivel transcripcional, va a empezar a ayudar a transcribir lo que necesita la bacteria. ¿Y qué es lo que va a transcribir básicamente? La beta-lactamasa AMC. Miren qué facilito. O sea que lo único que estamos haciendo es utilizar pedazos de pared, los 1,6 anhidromuropéptidos, y de ahí viene AMC. No viene de ampicilina, viene de anhidros muropéptidos. Estos pasan el sistema de porinas AMG, se pegan al AMR, el AMR actúa como un activador, este activador dispara la producción a nivel de traducción de enzimas en los ribosomas y se empiezan a fabricar las beta-lactamasas del tipo AMC. Una vez que se fabrican estas beta-lactamasas del tipo AMC, yo ya tengo la enzima como tal y la puedo detectar hasta laboratorialmente. Solamente ahora para que vean cómo las detectamos, esto no lo vamos a preguntar desde ya, enfrentamos un inhibidor, generalmente el amoxiclavulanato, versus una cefalosporina de tercera, ¿recuerdan? Hemos dicho cefotaxima y del otro lado la ceftazimina. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? La estamos provocando a la bacteria. Porque si sabemos que en su material genético está la información, lo que vamos a hacer es obligarla a que fabrique la beta-lactamasa. Y la va a empezar a fabricar. ¿Y cómo me doy cuenta que fabrica? Miren ustedes acá, el inhibidor no tiene halo de inhibición. Hemos dicho que no funcionan los inhibidores, ¿recuerdan? Aquí hay una resistencia total. Y aquí en la cefalosporina de tercera generación tengo un halo enorme, lindo, que dice sensible. De hecho, teóricamente puedo utilizar esa cefalosporina de tercera generación, pero miren lo que ha pasado con este segmento. El segmento que mira al inhibidor se ha achatado. Vean ustedes, se ha aplanado. Parece una letra D mayúscula, ¿sí o no? Entonces nosotros vemos esto y decimos, ah, tiene AMC. Y está expresando además AMC. La he provocado y empezó a fabricar AMC. Pero no solo eso, sino que estamos induciendo su expresión. Por eso se llama AMC inducible, porque le estoy induciendo con esto, con el clavulanato. Por eso he puesto el disco de amoxiclavulanato para despertar, decirle a la AMC, a ver, despiértate, para que todo esto empiece a trabajar. Y obvio la bacteria hace caso y empieza a trabajar y evidentemente muestra esto que estamos viendo, cómo se achata. Y por lo tanto significa que este pedazo, esto debía haberse completado, vean ustedes, y no, se acható. Se achata, ¿por qué? Porque la bacteria ya está fabricando su beta-lactamasa y eso es lo que acható el agua. A partir de ese momento yo digo, esto es peligroso y puede suceder cualquier cosa. Ahora, va a fabricar y va a fabricar y va a fabricar su AMC, pero obviamente tiene que haber un momento en el que para, no puede hacerlo continuamente, ¿verdad? Para eso, los mismos 1,6 anhidromuropéptidos se pegan a otro factor, que es el factor AMD. Este factor AMD son las famosas amidas citoplasmáticas. Estas amidas citoplasmáticas lo único que están haciendo, fíjense, es todavía terminar de destruir, de degradar aún más a estos 1,6 anhidromuropéptidos. Los vuelven todavía en partículas mucho más sencillas, moléculas mucho más sencillas. ¿Para qué? Para que estas, ya como simplemente ácido 1,6 anhidromuránico y péptidos sueltos, ¿qué péptidos serán? Fácil, ¿verdad? La D-alanina, la L-alanina, la L-lisina, si es gram negativo, el ácido diaminopiménico, el D-glutamato, los que estaban, recuerdan los 4 o 5 que están en el péptido glicano, ¿sí o no? Entonces todos estos van a trabajar y se van a dar incluso, se van a ligar en tripéptidos y todos van a terminar trabajando sobre la UDP, la N-acetilmuranilpentapéptido. Esta molécula es la que se encarga de trabajar bloqueando a AMR. Si la bloquea a AMR, deja de trabajar
ya no hay la represora, en otras palabras, lo que normalmente debería suceder es de que el represor frene todo y deje de producir la beta-lactamasa, pero cuando se produce todo este circuito, se bloquea el represor también y la bacteria ahora sí se vuelve loca, se desboca, suelta el freno de mano y empieza a fabricar su AMSE en grandes cantidades, ¿de acuerdo? Eso no me interesa, para que nos vamos a complicar más resistencia. ¿Por qué hemos visto esta segunda etapa? Porque el segundo grupo de las AMSE eran las AMSE T-reprimidas, ¿recuerdan? Si ya sé cuál es la genética del AMSE, lo lógico sería, si el AMSE se está produciendo en tanta cantidad, hay una hiperproducción de AMSE, ¿cierto? Debería decir es una AMSE hiperproducida. Pero ¿para qué voy a decir eso si ya sé la genética de esto? Lo que ha pasado es que se ha de-reprimido el sistema genético. ¿Han visto? El represor ya no está funcionando. Hemos dicho que se suelta el freno de mano y ahora va a empezar a liberar la mayor cantidad de AMSE que pueda. Por eso se llama de-reprimida. Para no decir hiperproducida, que al final de cuentas sería lo mismo. ¿Listo? Muy bien. Por lo tanto, lo que me interesa ahora clínicamente, un AMSE inducible. ¿Qué me mostrar? Resistencia a los ABC, no sirven, hemos dicho los ABC, los inhibidores no funcionan, ¿recuerdan? Aquí está el inhibidor amoxiclavulánico, vean el desarrollo bacteriano alrededor, no le pasó nada, o sea, la resistencia está marcada. Se caen las cefalosporinas de primera generación, las de segunda generación, se cae la cefoxitina, las cefamicinas, y queda en color amarillo, por eso le he puesto así, las cefalosporinas de tercera generación. Porque teóricamente sirven. Han visto que el halo es grande, pero ¿qué ha sucedido con el halo cuando la hemos enfrentado contra el clavulánico? Se acható. Miren aquí cómo se achata, más nítido todavía. O los monobactams, aquí esta es otra cefalosporina, la ceftriaxona, este es un monobactam. Miren, forma prácticamente un cuadrado, ¿verdad? Se achataron. Nos significa que si por mala suerte se induce la producción de beta-lactamasa, se van a caer las cefalosporinas de tercera. Por eso es que si bien, si ustedes quieren, en la definición, las cefalosporinas de tercera generación teóricamente funcionarían, en la práctica no usamos. Decimos, no, cuidado, puede inducirse, o peor, se puede reprimir. ¿Cierto? Se bloquea el represor, la secuencia genética de represión y se va a reprimir y se va a volver loca la bacteria y va a empezar a fabricar en grandes cantidades. Obvio que la arrastra a todo lo que corresponde al paquete de las cefalosporinas de tercera generación. Por eso es de que la puse en color amarillo, porque en realidad tampoco sirve. Es mejor piensa mal y acertarás. ¿Para qué voy a utilizar una cefalosporina de tercera? Puede ser que me vaya bien, como puede ser que me vaya mal si es que induce la formación de la beta-lactamasa. ¿Se entendió? Y los monobactam se caen, el astrionam, aquí está. También, ¿no es cierto? Que es parte de los beta-lactámicos. ¿Quiénes quedan de pie? Se quedan de pie las cefalosporinas de cuarta generación. Recuerden que hemos dicho que son cefepime, cefpirome, están en Bolivia. Y los carbapenémicos, imipene, meropene. Vuelvo a la película atrás. O sea, que en el grupo 1 de Karen Bush, AMSE inducible, se caen todos los beta-lactámicos. Todos. Solo se quedan de pie, ¿quiénes? Cefalosporinas de cuarta generación y carbapenémicos, imipene, meropene. ¿Se entendió? Todo lo demás no sirve. Pero que tenemos en este momento piperacilina, tazobactam, nos han regalado, tenemos un montón de inyectables, eso le daremos al paciente, dele. Y es como echarle gasolina al fuego. Este paciente mañana está muerto. Así de claro. ¿De acuerdo? Entonces vean lo terrible que es esto. Tienen que ustedes trabajar al lado del laboratorio de bacteriología. Y el laboratorio de bacteriología tiene que detectar. No pueden decir, no sé qué beta-lactamasa será. No, tiene que decirles, es un grupo 1 de Karen Bush, es una AMSE inducible. Ya sé lo que aquí funciona y lo que no funciona. Se dan cuenta que solo estamos hablando de beta-lactámicos, ¿cierto? Okay. ¿Alguna duda hasta aquí? Perfecto.
Y la otra es la AMSE reprimida, cuando ya hemos visto que la secuencia de represión se bloquea y por lo tanto hemos dicho la bacteria se vuelve loca. En estos casos, miren, esta es una cajita Petri de mi laboratorio. Miren, solo el imipenem tiene halo de inhibición y todo lo demás, miren, cerrado. Miren la cefoxitina cerrada. Hemos dicho se caen las cefamicinas, la cefoxitina ahí está. Miren ustedes el amoxiclavulánico es esta. Yo siempre marco con una X el amoxiclavulánico. No tiene halo. Aquí está la ceftazidima, no tiene halo. Aquí está la cefotaxima, no tiene halo. Aquí está la ampicilina, no tiene halo. Y aquí está la cefazolina, cefalosporina de primera generación, no tiene halo. Cuando yo miro esto, digo, ya está. Es un AMSE reprimido. Ya no hay achatamiento, ¿se dan cuenta? Ya no, pues se lo comió todo. Ahora solamente quedan de pie los carbapenémicos. ¿Listo? En este caso entonces, ¿qué se cae? Se cae todo. Porque incluso, como está loca la bacteria y ahora está fabricando grandes cantidades de AMSE, incluso se ponen en peligro las cefalosporinas de cuarta generación. Incluso. ¿De acuerdo? Así que entonces, cuando es un AMSE reprimida, ya no es como la AMSE inducible que funcionaban las cefalosporinas de cuarta. En una AMSE reprimida se anticipa fracaso terapéutico con cefalosporinas de cuarta generación. ¿Qué sirve para hacer tratamiento frente a una infección por bacterias que expresen AMSE reprimida? Solo carbapenémicos, imipenem, meropenem. Obviamente hablando solo de betalactámicos, una vez más. ¿Listo? ¿Se entendió? Listo. La vida era hermosa y fácil hasta ahí, hasta que un buen día Papa Nicolau, no el de los exámenes genitales femeninos, otro, ¿ya? Junto a su equipo, donde también está Medeiros y Jacobi, los mismos que le ayudaron a Karen Bush, junto a ellos se encuentran con una AMSE plasmídica. Hemos dicho que la AMSE es cromosómica, ¿no es cierto? Y de repente estos se encuentran con que ya no había sido solo cromosómica. Resulta que la secuencia se ha movido y se ha movido a un plasma. ¡Qué grave! Porque cuando es cromosómica, como es parte del cromosoma de la bacteria, solo está en esas bacterias, ¿no es cierto? Acinetobacter, Klebsiella aerogenes, recuerdan Pseudomonas aeruginosa, Proteus, SPP indol positiva, recuerdan, ¿no es cierto? Ahí se quedan. Pero cuando es plasmídica, ahora está en plásmidos, o sea que se puede mover a cualquier otra bacteria, y eso es lo que empezó a suceder. Por lo tanto, ahora sí, si bien juegan y se la llamó como la betalactamasa, o sea, BLA, MIR1, que además tenían sus propiedades químicas idénticas a las de una betalactamasa del grupo 1, obvio, es una variante en realidad, es casi como un subproducto de estas cromosómicas, ¿verdad? Que además eran en ese momento del Enterobacter coaca, pero se empiezan a mover y eso ya nos puso en una situación bien difícil. ¿Por qué? Porque entonces ahora AMSE, al margen de esas que son inducibles, de reprimidas, que solo están en estas bacterias, ahora aparecieron las AMSE plasmídicas, que ya las encontramos en Escherichia coli, en Salmonella, en fin, ustedes las encuentran allí donde hayan llegado esos plasmas. ¿Se dan cuenta qué grave? Porque si eso sucede, miren otra vez el comportamiento. Se cae todo, incluida la cuarta generación. Puede ser que los monobactams funcionen, generalmente se caen. Y los únicos que quedan para ser utilizados son los carbapenémicos, imipenem, meropenem. Así que hasta aquí, bueno, los detectamos de esta manera, con ácido borónico o utilizando discos de Clons. Eso es para laboratorio, ni le den bola, ¿listo? Entonces, clínicamente, AMSE inducible, grupo 1 de Karen Bush, se cae todo, pero me sirven cefalosporinas de cuarta generación y carbapenémicos, imipenem, meropenem. AMSE reprimida, se cae todo y solo me sirven carbapenémicos, imipenem, meropenem. Anticipo fracaso terapéutico con cefalosporinas de cuarta generación.
AMSE plasmídica, que hubiese sido un horror hablar de AMSE plasmídica hace 4, 5 años o 6 años atrás, porque todavía el trabajo estaba saliendo de las sombras para que se lo confirme en el mundo. Entonces, cuando se confirma la presencia de las plasmídicas, ahora ya sabemos clínicamente, se cae todo y solo me sirven otra vez carbapenémicos, imipenem, meropenem y quién sabe Monobactams astreonam. ¿Se entendió el resumen? Súper. Ya está. Las PLE, estas ya son re facilitas. ¿Por qué? Porque en las PLE, las beta-lactamasas de espectro restringido, grupo 2B de Karen-Busch, miren ustedes, así debería ser la resistencia, ahí debió quedarse, si ustedes quieren. ¿Por qué? Porque solo tocan a las aminopenicilinas, antiamoxil, cefalosporinas de primera generación, depende, a veces sí, a veces no, y en algunos casos puede ser que toquen los agentes beta-lactámicos combinados, antisulfatan, amoxiclavulan. Usualmente funcionan los ABC, usualmente, pero a veces pueden caerse. ¿Cuándo? Cuando esta beta-lactamasa se hace abundante, no solo hace caer las aminopenicilinas, antiamoxil, desde ya se caen las cefalosporinas de primera generación y arrastran a los ABC. Pero eso no es lo corriente. Lo corriente es que sean bonachonas, Blair basales, Blair de primera base, en otras palabras, que se caigan antiamoxil y quién sabe cefalosporinas de primera generación. Todo lo demás, sí. Miren su antibiograma. El amoxiclavulánico, su halo enorme de sensibilidad. Aquí sí, la cefalosporina de primera generación se ha caído, medimos el halo de resistencia, la anti no tiene halo, 6 milímetros decimos, no 0, porque si yo levanto el disco mide 6 milímetros de diámetro, y si levanto el disco debajo no hay nada, no hay desarrollo, ¿verdad? Nunca van a encontrar desarrollo debajo, o sea que el halo arranca desde 6 milímetros. ¿Listo? Entonces aquí digo, 6 milímetros, aquí deben ser unos 8, 9 milímetros, ¿verdad? Y miren, este es el cefepime, de cuarta generación, qué grande su halo, y las de tercera enormes y no se han achatado, no se han aplanado. Así que es una Blair. Me dicen, es una Blair, doctor, qué lindo. Entonces, aquí no me sirve ni ampi, ni amoxi, las cefalosporinas de primera sirven, qué bien, no sirve, ya, sigue siendo Blair. Y los ABC sirven, ABC, Blair reconfirmada. No, también se han caído, no hay problema. Se cayeron, no uso, porque es una Blair de alto nivel, ha llegado hasta ahí por la cantidad, ¿se entiende? Pero de cefalosporinas de segunda generación para arriba, todo sirve. Cefalosporinas de segunda, de tercera, de cuarta generación sirven los monobactams, sirven los carbapenémicos y imipenem, todo. ¿Se dan cuenta? Solo queman las primeras gradas de los beta-lactámicos. ¿Se entendió? Listo. Y esta es la última, la BLE. Las BLE son beta-lactamasas de espectro extendido, grupo 2BE de Karen-Busch. ¿Cómo me doy cuenta que estoy frente a una BLE? Porque los discos los puse igualitos. Esta es otra de mis cajas. Se pusieron idénticos. Pero miren lo que ha pasado. Aquí está el amoxiclavulánico. Tiene un buen halo. Esto es sensible si lo miren. Pero miren lo que ha pasado con las cefalosporinas de tercera generación, particularmente con esta. En este caso es la cefotaxima y esta es la ceftazidima. La ceftazidima tiene su halo y acá algo se ha deformado, miren. Pero miren aquí lo que ha pasado. El halo está estrechado y miren esto. ¿Qué imagen les parece que fuese esta? Como un balón de fútbol americano, un huevo. Los argentinos le llaman el fenómeno huevo. Y tienes razón, ¿para qué nos vamos a pelear? Y sí, ok, que se llame fenómeno huevo. ¿Listo? A veces si la separan más, o sea, si el disco lo bajamos más, no lo ponemos tan cerca, sino un poquito más lejos, no solo se forma el huevo, sino que se forma como un taponcito de champán. A ver, esto bájenlo más y va a tener una forma de un tapón de champán. ¿Sí o no? Los franceses le llaman el bouchon de champán, el tapón de champán, porque tiene esa forma, ellos lo separan un poco más. Nosotros hacemos como en toda Latinoamérica y nos da este fenómeno.
fenómeno huevo. Miro esto y digo, ya está, ble. Ble, en tanto no se demuestre lo contrario. El grupo 2BE de Karen-Bush debe ser de TEM3 para arriba, de SHB2 para arriba. Si estoy en América del Sur, ZXM, ¿cuál de las será? ZXM1, 10, 150, eso ya solo lo sabe la biología molecular. ¿Se dan cuenta? Pero soy capaz de llegar hasta ahí solo mirando los discos. ¿Qué tal? Y lo mejor de todo, mi interpretación clínica. Si es ble, si se ha producido el fenómeno huevo, vean ustedes, automáticamente digo, ajá, esto es ble, se cae todo y solo quedan de pie inipene, meropene. O sea, otra vez carbapenemus. La cefoxitina sirve, sí, pero no se la usa en tratamientos convencionales, así diré. O sea que esto es más un conocimiento teórico. Y los ABC que sí, en este caso, los ABC pueden funcionar, está claro. Antisulbactam, amoxiclavulanato, pero estas son infecciones tan graves que en todo caso ya me voy solamente al inipene o al meropene. Vuelvo a la película, no tengo una lámina más. Ahí está el fenómeno huevo, ¿verdad? Y veremos ahora en las drogas, para que se nos quede súper asegurado. Ahí están las AMC, queman hasta los monobactams y tocan las cefalosporinas de tercera incluso. Hemos dicho que aquí pudiera ser que estas funcionen, pero no me arriesgo, ¿verdad? Porque qué tal que le empiece a fabricar AMC, se lleva por delante a las cefalosporinas de tercera. No toca cuarta generación ni carbapenemus, hemos dicho. Un AMC inducible, por ejemplo. Pero si es una AMC, ahí está, mirando la de tercera. Pero si es una D reprimida o es plasmídica, se va a llevar a las cefalosporinas de cuarta generación también por delante y solo me quedan los carbapenémicos para usar. ¿Listo? Las AMC plasmídicas se comen hasta la tercera generación y hemos dicho que también van a saltar y van a comer cuarta generación eventualmente, solo me quedan los carbapenémicos. Las BLER solo llegan hasta las cefalosporinas de primera, las de segunda, monobactams, tercera, cuarta y carbapenémicos, libres, puedo utilizar, ¿cierto? Y finalmente las BLE, peligrosas, porque me queman casi todo, solo quedan los carbapenémicos de pie. Hemos dicho que los inhibidores funcionarían, los ABC, pero son infecciones tan serias que solo me dejan camino a los carbapenémicos, ¿de acuerdo? Otra vez la página del OPS, ¿en qué andamos? Ahí está, 2 minutitos. La página del OPS para el año 2022 es Escherichia coli, aquí están las drogas con las cuales hemos corrido, Bolivia ha presentado su perfil. Ustedes pueden observar que en este caso con el inipene tenemos alrededor del 2.9% de cepas con resistencia, parece poco, pero lamentablemente este 2,9 circula más dentro de los hospitales y ahí se convierten en cepas terribles, porque si son resistentes al inipene, que era la última opción que teníamos, entonces ya no son ni AMC, ni BLER, ni BLE, aparecen las carbapenemasas y lamentablemente las carbapenemasas ya están circulando en nuestro país. A ustedes les va a tocar batallar contra estas beta-lactamasas del tipo carbapenemasa porque tienen la capacidad de poderse llevar por delante al inipene y al meropene. Si una enterobacteria, como una coli, como cualquier otra, llega hasta la producción de carbapenemasas, estamos realmente con serios problemas. ¿De acuerdo? Hay un apéndice de carbapenemasas que no lo vamos a dar para no confundirles. Básicamente ustedes tienen en el documento, denle una miradita, siempre es bueno. Vamos a volver a hablar de carbapenemasas más adelante, ya solo de carbapenemasas, cuando toquemos bacterias específicas. Lo que me interesa es que sobre todo manejen el grupo 1 de Karen-Bush, el grupo 2A, que es el de los estafilococos y enterococos, el grupo 2B y el grupo 2BE. Y con eso estamos viendo más del 70% de lo que pasa en los hospitales y en los laboratorios. ¿De acuerdo? Creo que eso es lo más importante y les agradezco por haber sacrificado su tiempo para asistir a esta clase. Muchísimas gracias.